En el mundo inicia con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien declaró ante el Congreso de su país que ni Rusia ni Israel deberían participar en competiciones internacionales mientras continúe lo que calificó como barbarie en referencia a los ataques en Ucrania y Gaza. Sánchez, quien ha convertido la causa palestina en una prioridad de su política exterior, defendió la postura como un ejemplo de compromiso con los derechos humanos y condena al conflicto en Gaza. Esto reafirma lo que ya había comentado días atrás la portavoz Pilar Alegría, sobre todo considerando las recientes protestas pro-palestinas que llevaron al recorte o cancelación de distintas jornadas de la Vuelta Ciclística a España. Además de esto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propuso que España se retire de Eurovisión 2026 si Israel no es vetada del certamen que se celebrará en Viena, capital de Austria. La participación de Israel, cabe destacar, será debatida en la próxima Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión en el mes de diciembre. Estas declaraciones han generado tensiones diplomáticas, especialmente con Israel, cuyo ministro de Exteriores acusó a Sánchez de incitar las protestas, mientras que recientemente el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó que el presidente de gobierno es una vergüenza para España y que ha hecho amenazas genocidas flagrantes. El gobierno español, sin embargo, mantiene su postura crítica frente a las acciones militares israelíes y su búsqueda del término del conflicto armado entre Israel y Hamas. Fuentes médicas autorizadas en Nepal desmintieron a la agencia española EFE la muerte de Raya Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Janalath Kanal, quien permanece en estado crítico tras sufrir graves quemaduras durante las protestas que derrocaron el gobierno del país. Aunque inicialmente fue dada por fallecida, el hospital de Kirtipur confirmó que sigue en la unidad de cuidados intensivos, corrigiendo la desinformación difundida por algunos médicos la semana pasada. Es preciso destacar que las manifestaciones que llevaron a esta situación, lideradas por el movimiento juvenil Generación Z, dejaron 72 personas sin vida y más de 200 heridos graves, y provocaron también incendios en edificios clave como el Parlamento y el Tribunal Supremo. Durante la revuelta, varios líderes políticos fueron atacados, incluyendo el entonces primer ministro Kagda Prasad Sharma Oli, quien escapó en un helicóptero, y la ministra de Exteriores, Arsur Rana Deuba. El país quedó en una situación de devastación institucional y Sushila Karki fue nombrada primera ministra interina. Su gobierno comenzó a restablecer servicios básicos desde sedes provisionales mientras se evalúan los daños y se diseña un plan de reconstrucción de Nepal a largo plazo. Entre tanto, esta expresó que acabará con la corrupción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció lo que considera una agresión por parte de Estados Unidos tras el despliegue de 8 barcos militares con misiles y un submarino nuclear cerca de aguas venezolanas. En una rueda de prensa ejecutada en Caracas, afirmó que su país ejerce el legítimo derecho a la defensa frente a lo que calificó como una ofensiva judicial, política, diplomática y militar. Maduro también criticó las declaraciones amenazantes de Washington y acusó a Estados Unidos de criminalizar a Venezuela bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Además, instó al presidente estadounidense Donald Trump a investigar el supuesto ataque contra una embarcación presuntamente venezolana en el que murieron 11 personas acusadas de narcotráfico. Maduro cuestionó la veracidad del video presentado por Trump y exigió una revisión independiente del incidente. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países, con Venezuela rechazando lo que considera una violación de su soberanía. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. El ejército israelí destruyó la Torre Gafri, el edificio más alto de Gaza con 18 plantas y 60 apartamentos, ubicado en la zona portuaria de la ciudad. Según el comunicado militar israelí, Hamas habría instalado en el rascacielos sistemas de inteligencia y puestos de observación para monitorear a las tropas israelíes, algo sobre lo que no se presentaron pruebas. Previo al ataque, se ordenó el desalojo forzoso de los residentes y de las tiendas de campaña cercanas, donde se refugiaban desplazados gazatíes, en un bombardeo que se enmarca en una intensificación de los ataques sobre el territorio, con demoliciones de infraestructura y decenas de fallecidos diarios. En ese sentido,
Por causa de la falta de pruebas mostradas respecto al uso militar de los edificios por parte del grupo islamista, muchos gazatíes creen que se trata de una estrategia para forzar el desplazamiento masivo hacia el sur antes de una posible invasión terrestre. China y Estados Unidos estarían cerca de alcanzar un acuerdo sobre TikTok, según declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Las negociaciones se llevan a cabo en la sede del Ministerio de Exteriores español en Madrid y forman parte de una ronda más amplia de conversaciones bilaterales centradas en comercio y tecnología que se extenderían hasta mañana. Uno de los puntos clave, es preciso recordar, es la exigencia de Washington de que TikTok sea vendido a un propietario no chino para evitar su prohibición en territorio estadounidense. Además de este tema, sobre el que Bessent también expresó que salvarán a una empresa que los jóvenes estadounidenses querían salvar, las delegaciones discuten la posible imposición de nuevos aranceles a las exportaciones chinas, una amenaza planteada por el presidente Donald Trump en medio de una nueva guerra comercial contra el gigante asiático. En orden a ello, las reuniones buscan reducir las tensiones comerciales entre ambas potencias, con He Lifeng, viceprimer ministro chino, liderando la delegación de su país en este intento por encontrar soluciones diplomáticas. Para terminar, la portavoz presidencial ecuatoriana Carolina Jaramillo anunció que el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, no negociará la eliminación del subsidio al diésel a pesar de las demandas del sector transporte. Jaramillo afirmó que el Ejecutivo mantiene apertura al diálogo, pero no cederá ante presiones ni extorsiones de quienes se oponen a la decisión. La medida, que eleva el precio del galón de diésel de 1,8 a 2,8 dólares, busca redirigir los recursos hacia sectores más vulnerables y se estima que permitirá un ahorro estatal de 100.000 millones de dólares. Según la funcionaria, para mitigar el impacto de los precios de transporte, se implementarán bonos mensuales de entre 450 y 1.000 dólares para más de 23.000 transportistas, además de créditos a tasa subsidiada, incentivos económicos y bonos por chatarrización. También se entregarán ayudas como el bono raíces para 100.000 agricultores por valor individual de 1.000 dólares, apoyo a pescadores artesanales en 5 provincias y ampliación del bono de desarrollo humano a 55.000 familias. Aunque se prevén protestas, el gobierno confía en el respaldo ciudadano a estas reformas sociales y expresó que las manifestaciones tendrán que desactivarse porque es el gobierno quien tiene el poder al ser elegido, en palabras de la portavoz, por un pueblo que los respalda. Por lo pronto, ayer se reunieron los dirigentes de transporte para analizar la situación y tomar decisiones al respecto. El gobierno del estado de Sinaloa, México, canceló por segundo año consecutivo los festejos masivos del Grito de Independencia debido a la grave ola de violencia provocada por enfrentamientos entre facciones del Cartel de Sinaloa. El gobernador, Rubén Rocha Moya, anunció que la celebración se limitará a un acto cívico protocolario con participación de autoridades estatales y militares, priorizando así la seguridad de los ciudadanos. En ese orden de ideas, Rocha agradeció a los artistas que estaban programados para presentarse en la explanada del Palacio de Gobierno del Estado en Culiacán, entre ellos el español Miguel Bosé, la estadounidense Marisela y el mexicano José Ángel El Coyote, y llamó a las familias a celebrar en casa el orgullo de ser mexicanos. La violencia en Culiacán, capital del estado, se intensificó desde septiembre de 2024 tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, lo que desató una pugna interna entre las facciones Los Chapitos y Los Mayos. Considerando esto, según cifras oficiales, el conflicto ha dejado más de 1.800 fallecidos y cerca de 2.400 desapariciones forzadas. La cancelación de la tradicional Noche Mexicana, previa a la ceremonia del Ejecutivo Federal, Estatal o Local y que reúne a la población con conciertos y bailes, refleja el impacto profundo del crimen organizado en la vida pública y cultural de la región en la actualidad. Un hombre de 52 años de nacionalidad colombiana falleció en la explosión del bar Mis Tesoros en el barrio de Vallecas, en Madrid. Su cuerpo fue encontrado por los bomberos del ayuntamiento de esta ciudad en la madrugada del domingo, sepultado bajo más de 1 metro de arena y escombros. La explosión, ocurrida el sábado, dejó al menos 25 heridos, 3 de ellos en estado grave. Las autoridades confirmaron que el origen del siniestro fue una concentración de gases que afectó también a las viviendas superiores del edificio.
La búsqueda del cuerpo se intensificó después de que los familiares no lograran localizar al hombre durante la tarde y noche del sábado, lo que precedió a que la Embajada y el Consulado de Colombia en Madrid confirmaran su identidad, aunque no se han revelado más detalles personales. En ese sentido, también es preciso destacar que, recientemente, un segundo cadáver, también de nacionalidad colombiana, fue encontrado por los rescatistas en la zona, quienes buscaban el cuerpo de un joven. Las causas del hecho todavía son materia de investigación, pero desde distintas fuentes se presume que el incendio que precedió a la explosión se generó en un inmueble ocupado, ante lo que las autoridades han pedido cautela. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.